Hola, bienvenidos a The Deep Dive. Hola a todos. Antes de iniciar nuestro podcast, recuerda que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Sí, no se lo pierdan. En esta ocasión, nos centramos en el mundo de la detección de objetos con el artículo Focal Laws for Dense Object Detection. Imagínate cómo logran las computadoras identificar y ubicar objetos en imágenes. Es increíble, ¿verdad? Este artículo nos revela una técnica innovadora, la Focal Laws, que ha revolucionado este campo. Exacto. Y es que la Focal Laws lleva la precisión de los detectores de objetos a un nivel completamente nuevo. A ver, cuéntame más sobre eso. ¿En qué consiste esta Focal Laws? Bueno, lo que realmente me cautivó de este artículo es cómo aborda un problema crucial en la detección de objetos: el desequilibrio entre la cantidad de fondo y la cantidad de objetos en una imagen. Entiendo. Es decir, que hay mucho más fondo que objetos, ¿no? Sí, piénsalo como buscar una aguja en un pajar. Hay mucha más paja, fondo que agujas, objetos. Y esto complica el entrenamiento de los modelos. Claro, es como si el modelo se distrajera con tanta paja que le cuesta enfocarse en la aguja. Exactamente. Y este problema se agudiza en los detectores de objetos de una sola etapa, como YOLO o SSI. ¿Y esos qué son? Estos detectores, aunque son más rápidos, suelen ser menos precisos que los detectores de dos etapas, como FASTER, RCNN. Entonces, podríamos decir que la Focal Laws es como una lupa que ayuda al modelo a concentrarse en las agujas ignorando la paja. Me encanta esa analogía. La Focal Laws, en lugar de tratar todos los ejemplos por igual, reduce la importancia de los ejemplos fáciles de clasificar, que generalmente corresponden al fondo, y se centra en los ejemplos difíciles, que son los objetos que realmente nos interesan. Interesante. Y para poner a prueba la eficacia de la Focal Laws, los autores crearon RetinaNet, ¿cierto? Sí, RetinaNet es un detector de objetos de una sola etapa. ¿Y qué resultados obtuvieron? Sorprendentes. RetinaNet, utilizando Focal Laws, logró superar en precisión a los detectores de dos etapas, que hasta ese momento eran considerados los más precisos. ¡Wow! ¿En serio? Es Sí. un gran avance. Y no solo eso, RetinaNet también demostró ser más rápido que los detectores de dos etapas, lo que lo hace muy atractivo para aplicaciones en tiempo real. Hablando de resultados, ¿cómo se desempeñó RetinaNet en las pruebas? ¿Qué métricas utilizaron? Utilizaron el conjunto de datos COCO y la métrica AP, o precisión promedio. Y los resultados son impresionantes. ¿Y qué tan impresionantes? ¿Puedes darnos algunos números? Claro, alcanzaron una precisión de 39.1 AP en el conjunto de datos COCO. ¡Wow! Eso es realmente alto. ¿Y cómo se compara con otros detectores? Este 39.1 AP no solo superó otros detectores de una etapa, sino también a varios de dos etapas. Increíble. Entonces estamos hablando de un detector de objetos que es a la vez preciso y veloz. Exactamente. Y todo gracias a la Focal Laws. Sí, y para entender mejor su impacto, los autores analizaron la distribución de la pérdida durante el entrenamiento. Demostraron que la Focal Laws efectivamente reduce la influencia de los ejemplos fáciles, permitiendo que el modelo concentre sus esfuerzos en los ejemplos difíciles. Es como si la Focal Laws se dijera al modelo: olvídate del ruido y concéntrate en la señal. Precisamente, y esto se traduce en una mejora significativa en la precisión. Ahora, hablemos un poco sobre la arquitectura de RetinaNet. ¿Cómo funciona internamente? Bueno, RetinaNet está compuesta por una red troncal, una Feature Pyramid Network o FPN, y dos subredes, una para la clasificación de objetos y otra para la regresión de las cajas delimitadoras. Espera. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre la FPN y las subredes? No todos nuestros oyentes son expertos en redes neuronales. Claro, imagina la FPN como una pirámide. Una pirámide. Sí, como una pirámide que permite a RetinaNet analizar la imagen a diferentes escalas. ¿Y eso para qué sirve? Esto le ayuda a detectar objetos de distintos tamaños. Ah, entiendo. Es como si la FPN le diera al modelo una visión más completa de la imagen. Exactamente. Y las subredes, aunque comparten una estructura similar, se especializan en sus respectivas tareas. O sea, una se encarga de decir qué tipo de objeto es. Y la otra de dibujar la caja alrededor del objeto. Tiene sentido. Cada subred se enfoca en una tarea específica para lograr una mayor precisión. Correcto. Y a diferencia de otros detectores, RetinaNet utiliza un regresor de cajas delimitadoras agnóstico a las clases. ¿Y eso qué significa? Significa que el mismo regresor se utiliza para todas las clases de objetos. Y eso no afecta a la precisión del modelo. Pensaría que un regresor específico para cada clase sería más preciso. Lo interesante es que, a pesar de esta simplificación, los resultados demuestran que no hay pérdida de precisión. ¿En serio? Sí, los autores argumentan que este diseño es tan efectivo como los regresores específicos de clase. Es decir, que se simplifica el diseño sin sacrificar la precisión. Muy ingenioso. Yes. Exactamente. Y lo que realmente me fascina es cómo la Focal Laws se integra con la arquitectura de RetinaNet.
Durante el entrenamiento, la focal loss se aplica a todos los anchors generados por la red, que pueden ser del orden de 100.000 eradas por imagen. A ver, ¿y qué son esos anchors? Imagina los anchors como pequeñas cajas que se colocan sobre la imagen. Cajas. Sí, pequeñas cajas. El modelo intenta predecir si cada anchor contiene un objeto y si es así, de qué tipo. Entonces la focal loss se aplica a cada una de estas pequeñas cajas. Así es. ¿Y por qué es importante utilizar todos los anchors? ¿No sería más eficiente seleccionar solo algunos? La focal loss, al ser capaz de manejar el desequilibrio de clases de forma efectiva, permite que RetinaNet se entrene con todos los anchors. Ya veo. Y esto contribuye a su alta precisión. Entiendo. Sí. Es como si la focal loss le diera al modelo la libertad de explorar todas las posibilidades sin perderse en el ruido del fondo. Exactamente. Y para evitar que la gran cantidad de anchors de fondo genere una pérdida inicial desestabilizadora, los autores proponen inicializar la última capa del modelo, de forma que la probabilidad previa de detectar un objeto sea baja, Es tan baja. alrededor del 1%. Es como si le dijeran al modelo: no te emociones, la mayoría de estas cajas no contienen objetos. Exactamente. Esta inicialización ayuda a que el modelo se enfoque en los ejemplos positivos desde el principio del entrenamiento, lo que mejora la estabilidad y la velocidad de convergencia. Es decir, que ayuda al modelo a aprender más rápido y de forma más estable. Correcto. Fascinante. Bueno, y ya para terminar esta primera parte, cuéntanos un poco sobre el proceso de entrenamiento de RetinaNet. ¿Cómo se entrena este modelo? RetinaNet se entrena utilizando descenso de gradiente estocástico, o SGD, con un total de 16 imágenes por mini batch. ¿Y cuánto tiempo tarda el entrenamiento? El entrenamiento se realiza durante 90.000 iteraciones y se utiliza un esquema de aprendizaje por etapas, donde la tasa de aprendizaje se reduce en momentos específicos del entrenamiento. Dependiendo de la configuración del modelo, el tiempo de entrenamiento varía entre 10 y 35 horas. Y eso es notable considerando la alta precisión que se alcanza. Sin duda, la combinación de la focal loss, la arquitectura de RetinaNet y las estrategias de entrenamiento empleadas ha dado como resultado un detector de objetos de una sola etapa que es a la vez preciso y rápido. Increíble. Realmente la focal loss parece ser una técnica revolucionaria en el campo de la detección de objetos. Sí, y en la siguiente parte de nuestro Deep Dive veremos con más detalle cómo se desempeñó RetinaNet en comparación con otros métodos del estado del arte. Perfecto. No podemos esperar a escuchar más sobre estos resultados. Te aseguro que te sorprenderás. Estupendo. Nos vemos en la segunda parte de nuestro Deep Dive sobre focal loss. No te la pierdas. Y bueno, retomando nuestra conversación sobre la focal loss, es importante destacar cómo este trabajo no solo nos brinda una nueva técnica, sino que también nos invita a reflexionar sobre el problema de desequilibrio de clases en el aprendizaje automático. Es cierto, a veces nos enfocamos tanto en la arquitectura de la red que nos olvidamos de la importancia de la función de pérdida. Sí, la focal loss nos recuerda que a veces la solución no está en la complejidad, sino en cómo medimos el error. Exactamente. Y la focal loss, al dar menos importancia a los ejemplos fáciles y más a los difíciles, logra eso. Guiar el aprendizaje hacia donde realmente importa. Totalmente. En la parte anterior mencionaste que RetinaNet, utilizando focal loss, superó a otros detectores en las pruebas con el conjunto de datos COCO. Cuéntame más sobre eso. Claro que sí. En las pruebas, RetinaNet logró una ventaja de 5.9 puntos en AP sobre DSSD. DSSD. Oh. Sí, DSSD, que también es un detector de una sola etapa. Y no solo fue más preciso, también fue más... Impresionante. ¿Y qué hay de los detectores de 2 etapas? Realmente lo superó. Sí, right. Utilizando una red troncal ResNet 101 FPN y un tamaño de imagen de 600 píxeles, logró igualar la precisión del Faster RCNN con ResNet 101 FPN. O sea, misma precisión. Exactamente, pero con un tiempo de ejecución significativamente menor. Es decir, misma precisión pero con mayor velocidad. Increíble. Y al aumentar el tamaño de la imagen, RetinaNet superó la precisión de todos los métodos de 2 etapas, manteniendo al mismo tiempo una velocidad superior. ¡Wow! Los resultados de RetinaNet en COCO son realmente notables. Sin duda. Y para entender mejor el impacto de la focal loss, los autores realizaron una serie de experimentos adicionales, ¿verdad? Sí, uno de los experimentos más interesantes fue el análisis de la distribución de la pérdida. ¿Cómo lo hicieron? Entrenaron un modelo RetinaNet con la focal loss y lo aplicaron a un gran número de imágenes. Luego calcularon la focal loss para cada anchor, la normalizaron y la clasificaron para construir una función de distribución acumulativa, o CDF. ¿Y qué nos dice este análisis sobre el comportamiento de la focal loss?
Al analizar las CTF para ejemplos positivos y negativos, se observó que la focal loss tiene un impacto mucho más significativo en los ejemplos negativos. ¿En serio? Sí, mientras que la distribución de la pérdida para los ejemplos positivos se mantiene relativamente constante, la focal loss concentra la mayor parte de la pérdida en los ejemplos negativos difíciles. Es decir, que la focal loss realmente se enfoca en los ejemplos que le cuestan más trabajo al modelo. Exacto. Esto significa que la focal loss efectivamente reduce la influencia de los ejemplos negativos fáciles, permitiendo que el modelo se centre en los ejemplos difíciles, que son los que realmente importan, para mejorar la precisión. Fascinante. ¿Y cómo se compara la focal loss con otras estrategias para manejar el desequilibrio de clases? Los autores compararon la focal loss con una variante de Online Hard Example Mining o OHEM, Ajá. similar a la utilizada en SSD. En este experimento se construyen mini batches utilizando los ejemplos con mayor pérdida, lo que en teoría debería ayudar al modelo a enfocarse en los ejemplos difíciles. Bello. Sin embargo, los resultados mostraron que la focal loss supera a OHEM por un margen significativo, con una diferencia de 3.2 puntos en AP. Entonces, la focal loss no solo funciona, sino que funciona mejor que otras alternativas. Correcto. Esto sugiere que la focal loss es una estrategia más efectiva para manejar el desequilibrio de clases en detectores de objetos de una sola etapa. Interesante. Ahora, hablando de la arquitectura de RetinaNet, ¿qué tan importante es la densidad de anchors para su precisión? Buena pregunta. Los autores también exploraron eso. Probaron diferentes configuraciones, desde un solo anchor cuadrado por ubicación hasta 12 anchors por ubicación, cubriendo diferentes escalas y relaciones de aspecto. Entiendo. Lo sorprendente fue que se obtuvo una P bastante, 30.3, utilizando un solo anchor cuadrado. Es decir, que incluso con una configuración mínima, RetinaNet ya mostraba un buen rendimiento. Exactamente. Sin embargo, al aumentar la densidad de anchors a 3 escalas y 3 relaciones de aspecto por ubicación, el AP mejoró significativamente, alcanzando 34.0. Entonces, si bien la focal loss es clave, la arquitectura de RetinaNet también juega un papel importante en su éxito. Sin duda. Y finalmente, los autores exploraron la relación entre la velocidad y la precisión de RetinaNet, variando el tamaño de la red toncal y la escala de la imagen de entrada. Tiene sentido, ya que redes más grandes y imágenes de mayor resolución usualmente implican mayor precisión, pero también mayor tiempo de procesamiento. Exacto. Como era de esperar, las redes troncales más grandes y las escalas de imagen más grandes resultaron en una mayor precisión, pero también en tiempos de inferencia más largos. Sin embargo, RetinaNet logró un buen equilibrio entre velocidad y precisión. Genial. Bueno, después de analizar todos estos experimentos, ¿qué podemos concluir sobre la focal loss y RetinaNet? En resumen, RetinaNet, impulsado por la focal loss, se posiciona como un detector de objetos de una sola etapa que ofrece un rendimiento excepcional tanto en términos de precisión como de velocidad. Perfecto. No te pierdas la tercera y última parte de este Deep Dive, donde exploraremos las implicaciones de la focal loss para el futuro de la detección de objetos. Y de regreso a nuestro Deep Dive sobre focal loss, creo que ya que vimos su impacto en RetinaNet, es un buen momento para reflexionar sobre lo que este trabajo significa para el futuro de la detección de objetos en general. Claro, definitivamente este artículo ha tenido un impacto significativo en el campo. ¿Verdad? No solo ha impulsado el desarrollo de detectores de una sola etapa más precisos, Ah, sino que también ha abierto nuevas líneas de investigación ¿Eh? en el manejo del desequilibrio de clases. Es como si la focal loss hubiera roto un paradigma demostrando que los detectores de una sola etapa pueden competir e incluso superar a los detectores de 2 etapas en términos de precisión, ¿no? Sí. ¿Qué implicaciones tiene esto para el futuro de la investigación en este campo? Pues es fascinante ver cómo una idea tan simple y elegante ha generado una ola de innovación en el campo. Y esto nos lleva a pensar en las preguntas que aún quedan por responder. Por ejemplo, ¿cuáles son los límites de la focal loss? Podemos mejorar aún más su rendimiento. ¿Y qué hay de su aplicación a otros dominios, como el procesamiento del lenguaje natural o el análisis de datos? Son preguntas intrigantes que seguramente impulsarán nuevas investigaciones en los próximos años. Si la focal loss puede resolver problemas en la detección de objetos, podría aplicarse a otros campos con desequilibrios de clases. Bueno, lo que es seguro es que la focal loss ha dejado una huella imborrable en el campo del aprendizaje automático. Sí. Su impacto se seguirá sintiendo a medida que los investigadores exploren nuevas formas de aplicar sus principios para resolver problemas cada vez más complejos. Totalmente. Y con esto llegamos al final de nuestro Deep Dive en Focal Loss for Dense Object Detection.
Esperamos que este viaje te haya brindado una nueva perspectiva sobre el fascinante mundo de la detección de objetos y el poder de la focal luz. ¿Algún último comentario antes de despedirnos? Recuerda que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI Endeca Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Excelente. Hasta la próxima y que sigan explorando las profundidades del conocimiento.